de la salvación, que nos ha bendecido con la vida eterna. Nadie jamás pudo haber hecho esto, Señor, solamente tú. Y queremos pedirte en esta mañana que por favor nos hables, que por favor podamos estar atentos a tu voz y a tu mensaje. Gracias por este tiempo, Señor, lo dejo en tus manos. Solamente soy un siervo tuyo, Señor, úsame para tu gloria. Pon tu mente, como cantamos esta mañana, en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces estamos estudiando segunda de Timoteo. Hice la tarea de leer los 4 capítulos. Levante la mano quien leyó los 4 capítulos de segunda de Timoteo. Bueno, como un 10, un 15%. Les animamos a que los lean, por favor, en su casa. Empecé a leer la Biblia nuevamente este año en Génesis. Esta semana empiezo en Deuteronomio. ¿Cuántos están, levanten la mano, leyendo la Biblia desde Génesis de manera corrida? Muy bien. Muy bien, hay un 10% que estamos leyendo la Biblia de Génesis hasta, yo estoy antes, si podemos llegar a Malaquías o Apocalipsis. El título del mensaje de hoy es Lealtad Espiritual. Dios quiere que seamos leales a Él, leales en el ministerio. Es algo espiritual. Vamos a estar leyendo el pasaje, por favor, vayamos a el capítulo 1, versículo 13 al 18. Ese es el pasaje que tenemos esta mañana para meditar y para mirar qué cosas podemos aplicar a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 15: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vemos entonces esta mañana la continuidad de los versos de hace 8 días, que aprendíamos cómo Timoteo pasaba por quizá desánimo, alguna preocupación, y estas palabras quieren darle ánimo, apoyo, aliento. Versículo 2: a su hijo amado. El apóstol Pablo acogió a este discípulo de él como su hijo amado, hijo espiritual. Amén. Es una carta pastoral y hace parte del canon, o sea, es inspirada por el Espíritu Santo. La misma carta dice: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, cada coma, cada letra, cada consonante o cada frase, cada verbo, cada adjetivo, cada sustantivo, cada contenido de cada carta es inspirado, y nosotros tenemos que prestarle mucha atención y debemos guardar su palabra y ponerla en práctica. Cuando pensamos en Timoteo, antes de llegar a nuestros versículos, los versículos que veíamos hace 8 días, muestra que era un verdadero creyente, que su fe no era fingida o era falsa, era un verdadero creyente, donde moraba el Espíritu Santo, que le daba poder, y no de cobardía o de temor. Y también vemos no solamente el Espíritu Santo en él, sino también un hombre obediente a la palabra. Una fe sincera, sin hipocresía, sin fingimiento. Timoteo era un creyente de Jesucristo y había una evidencia no solamente interna, sino externa. ¿Amén? Entonces estamos hablando de un hombre de carne y hueso, un hombre que conoció a Cristo, entregó su vida, que ya tenía un ministerio en una iglesia que estaba pasando por situaciones emocionales, situaciones de preocupación, de retos, de hacer algo que quizá lo veía muy grande para él, pero era un hijo de Dios y el Señor estaba con él.
Qué importante acercarse a la Biblia de una manera, no de una manera informativa, sino formativa. Qué importante acercarse a la Biblia, no solamente de una manera informativa, sino formativa. Porque podemos llenar nuestra cabeza de conocimiento, pero si solamente queda ahí, de alguna manera, no nos va a formar, no nos va a cambiar. Timoteo es un ejemplo de un hombre que está siendo transformado por el Señor. Pablo, Timoteo y muchos más, como nosotros, estamos en un proceso de formación, en un proceso continuo de santificación, es decir, la conformación de la imagen de Cristo. ¿Sí sabías eso? Que lo que llevamos de creyentes, estamos siendo un poquito más hoy, este año, más semejantes a Cristo. Claro, con las diferentes cosas que suceden en nuestra vida, pero es eficaz, es contundente, es real ese cambio. Y mujeres, tanto hombres como mujeres, estamos siendo conformados en esta imagen. Estos versículos que acabamos de leer y que son de estudio en esta mañana, los dividí en dos partes. Del versículo 13 al versículo 15, instrucciones a Timoteo y los que abandonaron en Asia a Pablo. Y del 16 al 18, fortaleza a Pablo y la colaboración de otros hombres o de otro hombre en Roma y Éfeso. Puedes dividir estos versículos en dos partes. Hace 8 días, nuestro hermano Quique nos compartía algunas instrucciones. Siguen las instrucciones, amén. Siguen instrucciones al final de este capítulo. Y también vamos a ver personajes, porque Timoteo tiene una característica y es que nombra personas leales y personas desleales, ¿sí? Personas fieles y personas infieles. Y yo creo que una de las razones es mostrar un espejo para Timoteo. Primero, para él, querer que sea fiel. Y de alguna manera no seguir el ejemplo de estos hombres que abandonaron, dice la Biblia, que desampararon o que naufragaron en la fe. Las dos cartas hablan de esas acciones, de esos verbos de unos hombres. Entonces Timoteo es llamado a la lealtad espiritual. Vamos a ir al versículo 13. ¿Cómo empieza el versículo 13? Retén, es un verbo, es algo práctico para Timoteo y para nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este verbo retén es mantener, es cuidar. ¿Qué? La forma, dice allí el versículo 13, de las sanas palabras. Forma es esquema, dibujo, y todo relacionado con la sana doctrina. Dentro de los principios de aviva el fuego del don que está en ti, no te avergüences de estas cadenas, participa de mis aflicciones, está retén, ¿sí? Mantén las sanas palabras, la forma, la sana doctrina que has aprendido de mí, apóstol Pablo, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra eternamente preexistente que expresa los pensamientos del Padre a través del Espíritu Santo. Esta palabra, mis hermanos, que está escrita, también nosotros debemos retenerla. La forma, ¿sí? Las doctrinas, Hechos 20, todo el consejo de Dios. Qué importante leer de tapa a tapa la Biblia. No solamente decir yo creo que es la Biblia, sino que la he leído ya no solamente una vez, sino varias veces. Tengo un panorama no profundo y al detalle, pero tengo un panorama de quién es Dios, cuáles son sus hechos, cuál es su voluntad, y lo guardo. ¿Por qué?
Porque en estas cartas también aparecen personas, falsos maestros, con falsas enseñanzas, que van a buscar, a través de Satanás, yo creo, cambiar ese conocimiento. ¿Sí? Hay un peligro, hay una advertencia en las cartas, que eso que conocemos de Dios, de alguna manera se puede diluir, se puede reemplazar o se puede cambiar. Por eso nosotros, como dice allí, debemos retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Y esto en qué? En la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros solamente estudiamos las Escrituras, claro, hay conocimiento de Dios. Esto nos va a ayudar mucho para discernir el error, la falsa doctrina. Pero también cuando nosotros oramos, ese conocimiento nos transforma y podemos enseñarlo y podemos experimentarlo en esta vida. Qué importante es leer las Escrituras, pero así en la misma medida en que leemos, oramos. Y ahí es donde está la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay personas que leen las Escrituras, tienen un exhausto conocimiento de la palabra de Dios, pero su poca oración los lleva a exaltarse, a envanecerse, ¿sí? A que le llamen con algún título especial. Y realmente el título que Dios va a pedir cuando estemos un día en el cielo, leí estos días en un libro, no es ¿dónde está tu título?, sino ¿dónde está tu toalla? ¿Cuál fue tu toalla? ¿Cuál fue la toalla que tú usaste? Me pareció bonita esa frase. Entonces, qué importante retener. Es un principio, es un mandamiento para nosotros. El apóstol Pablo se lo está dando a Timoteo, pero también es para nosotros. Conocer las Escrituras a profundidad, guardarlas en nuestro corazón, orar para que ellas nos transformen y así mismo la podamos compartir con otros. Esdras 7:10 es un versículo que habla acerca también de esto. El versículo 14 continúa con ese mismo principio, ampliándolo un poquito más. ¿Qué dice el versículo 14? Guarda, otro verbo, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo, no solamente retén la forma de las sanas palabras a través de una relación con Cristo, sino que también guarda el buen depósito. ¿Qué significa esto? Guarda es vigilar, proteger, un tesoro confiado a cada creyente. La imagen es de un militar a quien se le da una caja fuerte. Pensemos que ese bajo es una caja fuerte, y ese hombre 24 horas al día durante 365 años está pendiente que no le suceda nada a la caja fuerte, porque si no, sus autoridades se van a enojar, lo van a expulsar, lo van a llevar a corte militar, etc. Entonces, la idea aquí es guardar de ese versículo 14, es proteger ese tesoro, proteger la verdad de Dios. Es algo individual. Esta palabra depósito también aparece atrás en el versículo 12. Vayamos aquí al versículo 12, por favor. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces ahí también utiliza la palabra depósito, proteger, guardar. Ahora le tocaba también a Timoteo hacer lo mismo, proteger y guardar ese tesoro. Es algo individual, es algo de la responsabilidad de cada uno. Guarda el buen depósito es un llamado a proteger, preservar y defender la sana doctrina, el Evangelio y la verdad de Dios confiada a los creyentes. Se logra mediante el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, y no es por fuerza humana. El Espíritu Santo nos ayuda a proteger el conocimiento que tenemos de Dios. ¿Amén? ¿Cómo interpretamos la Escritura? ¿Cómo guardamos nuestros oídos de qué? Vayamos allí, por favor, a 2 de Timoteo 4:1-5.
Segunda de Timoteo, más adelante, una hojita más, 4 del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios, ¿están conmigo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En cambio tú, ¿qué? Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, amén, y cumple tu ministerio. Entonces, retén la forma de las sanas palabras, guarda el depósito que a ti ha sido confiado y más adelante ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que estás oyendo o leyendo también de otra literatura que posiblemente se llama también cristiana. Ten cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque hay hombres que enseñan el error. Vayamos al capítulo 2, versículo 13. 2:13. En adelante. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, miren que hay dos capítulos que hablan de si yo retengo la forma de la sana doctrina, si yo guardo ese depósito que me ha sido confiado por el Espíritu Santo, pues también hay unos principios de tener cuidado lo que oigo. Tengo que filtrar exhaustivamente si me dispongo a oír un mensaje. Hoy es muy fácil, hace 50 años que no había internet, la televisión, pero no había canales como Enlace, etcétera. Yo prefiero no hacerlo, es mi convicción. Eso lo enseñé hace algunos meses en Romanos 16. Porque yo mismo me cuido a sí mismo, dice Timoteo, porque sé que mi corazón y mi pensamiento se puede alejar de la verdad. No confío en mí cuando escucho un mensaje a través de un medio tecnológico. Tiene que ser algo realmente filtrado a su máxima expresión para poderlo escuchar. Y de alguna manera también Dios utiliza a buenos maestros, buenos escritores, pero tenemos que ser celosos con la ayuda del Señor. Amén. 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 Entonces estamos allí con esos dos mandamientos. Retén, versículo 13, capítulo 1, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús, una relación a través de Él o con Él, y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué importante la obra del Espíritu Santo. Aquí tiene un papel de ayudarnos a proteger, ¿sí?, a custodiar esa sana doctrina. No estamos solos. También el Espíritu Santo también ayuda a ese trabajo individual, personal y de la iglesia. ¡Qué bendición! Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Continúa con, esto ya te lo he escrito, ya lo conoces, ya sabes esto, que hay personas que retroceden
que dan la espalda. Eso significa abandonaron, le dieron la espalda al apóstol Pablo. Esto hay una intensidad en esta palabra, abandonaron. Si no simplemente es dejó un trabajo porque había injusticia, o abandonó un partido de fútbol porque el juez fue injusto, entonces se salió de la cancha y se sentó. Ese abandono es muy fuerte, es determinante de estos hombres. Dice allí el capítulo 15 que todos, entonces uno pensaría que no solamente fueron estos dos hombres. ¿Por qué estos dos hombres? Una razón es que posiblemente eran ya unos líderes de la iglesia, eran personas que ya tenían un papel de oficial o de reconocimiento dentro de la iglesia, pero no solamente ellos dos, otros abandonaron al apóstol Pablo. Dice que en Asia, estos dos nombres no aparecen en otras partes de la Biblia, solamente acá. Posiblemente, o mejor, así fue, no obedecieron lo que aparece en el versículo 13, 14, de guardar y de retener. Ellos tomaron una decisión clara, abierta, y escuchen muy bien, de no solamente distanciarse del apóstol Pablo, sino de Dios. ¿Esa es la raíz del problema de ellos o lo que puede suceder con nosotros? Ustedes no abandonan a una iglesia local, bíblica, cristiana. Ustedes no abandonan a unos líderes, a unos ancianos, a unos diáconos. Lo que sucede de raíz es que ustedes han abandonado al Señor. Figelo y Hermógenes abandonaron al Señor. Como muestra de ello, abandonaron al apóstol. En la Biblia tenemos personajes que abandonaron a Dios y no les fue bien: Sansón y Saúl. Ustedes conocen la historia. El abandono es una acción deliberante y destructiva cuando se tiene una relación con otra persona. Esto sucede entre los hombres. El esposo o la esposa abandona a su mujer o a su esposo. Un soldado en la guerra puede abandonar su batallón. Un deportista abandona la carrera. Un siervo abandona su amo. Un amigo abandona a otro. Un hombre puede abandonar su mascota. Por ahí hay videos que los dejan botados y cogen el carro y los perritos siguen, ¿no? Pero mucho más nosotros como creyentes podemos, es una realidad, abandonar a Dios. Los dos personajes, Figelo y Hermógenes, dice la Escritura, abandonaron al apóstol Pablo, pero en realidad hay algo mucho más grave y que es la raíz del problema: abandonaron a Jesús. Ambos hombres, dentro de ellos su creencia, su confianza cambió y no custodiaron el tesoro, no custodiaron la sana doctrina. Estos son unos malos ejemplos y son un espejo que Pablo tiene para Timoteo. Algunas cosas por las cuales abandonamos a Dios, quise traer esta mañana. ¿Por qué los hombres, los creyentes, si somos creyentes, abandonamos a Dios? Principalmente por desilusión ante las dificultades, es una razón. Desilusión ante las dificultades. Experiencias negativas en la iglesia. No sé si usted ha escuchado a alguien que abandonó a Dios por algo que le pasó en una iglesia X. Cuestionamientos intelectuales. El deseo de vivir sin restricciones morales. Aquí todos los domingos hay restricciones morales de parte de Dios. ¿Qué no hacer? Y nosotros nos vemos obligados a cumplir esas restricciones morales y las necesitamos. Pero alguien puede decir: bueno, quiero seguir emborrachándome, yo quiero seguir cometiendo adulterio, yo quiero seguir teniendo avaricia, buscando el materialismo. Eso lo va a llevar poco a poco. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué más? Otros factores incluyen la distracción por la riqueza, la falta de raíces sólidas en su fe y el enfriamiento espiritual.
yo puedo abandonar a Dios como estos hombres. No solamente a un hombre, sino a Dios. Dios nunca abandona. Sus promesas son sí y amén. Nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y como hablábamos el miércoles en el discipulado, el jueves en el discipulado, de situaciones de personas que abandonan a Dios, nunca les va a ir bien. Yo no he conocido un caso de alguien que se haya dejado de congregar porque es una muestra externa de que su relación está viva con Cristo, que le haya ido bien. Los casos que hemos escuchado de esta iglesia son muy tristes y lamentables, de hace 10, 15, 20 años que han abandonado a Cristo. Su vida es una tragedia, porque sin Él no podemos hacer nada, porque Él es la vida espiritual y en Él hay una fuente de agua viva que brota y es de vida para otros. No es un agua estancada en términos espirituales, sino una vida abundante. No abandonemos al Señor, porque las consecuencias vendrán. No sigamos el ejemplo de estos dos hombres. No sabemos si volvieron. La Biblia no dice que hayan vuelto al Señor, o si permanecieron así hasta la muerte. Que no suceda esto con nosotros. Hay una alabanza que cantamos: he decidido seguir a Cristo. Cantábamos esta semana en el colegio con los niños: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La cruz al frente, el mundo atrás. Mi vida vieja ha pasado, ahora soy un nuevo hombre. No abandonemos a Cristo, ¿eh? Y vayamos al versículo 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, así no lo puedo pronunciar, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? ¿Tú lo sabes? Mejor. Parece que el pasaje, y creo que la escritura, frente a la realidad del abandono de Dios y personas que lo han hecho, tenemos el remedio o la bendición para que no suceda esto de nosotros, en pensar la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es tener compasión de alguien y evitarle algo. Repitan conmigo esta mañana, por favor. ¿Qué es la misericordia de Dios? Tener compasión de alguien y evitarle algo. Hay más definiciones, pero esta es muy cortita. Tener compasión de alguien y evitarle algo. Es como lo que vemos de Dios, porque de Él es su misericordia. Es un atributo que nos comparte para asemejarnos un poco a Él, a Cristo, pero es tener compasión de alguien y evitarle algo. ¿Qué dice el versículo 16? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces tenemos acá que el apóstol Pablo le desea a este hombre, pero especialmente a su familia, que Dios tenga misericordia de ellos. Los estudiosos dicen que posiblemente Onesíforo llevaba ya mucho tiempo fuera de su casa, porque había ido de Éfeso a Roma, a la cárcel, buscando solícitamente al apóstol, y quizá también haya quedado preso. Entonces la misericordia que pide o que expresa el Espíritu Santo a través de Pablo a la casa de Onesíforo es porque él no estaba con ellos, es porque él había tomado el riesgo, en la voluntad de Dios, de caminar varios kilómetros
a través de un transporte complicado, con varios riesgos, y estar con el apóstol Pablo, su apóstol, puesto por el Señor. La Biblia nos da indicaciones que también este hombre fue un diácono. Lo que veíamos en la primera carta, los diáconos. Tenemos un hombre llamado Onesíforo, que es un diácono. Amén. Entonces, por eso el deseo de misericordia para la casa de él. Versículo 17. Sino que cuando estuve en Roma, ¿qué hizo? Me buscó solícitamente y me halló. Vemos 4 acciones de este hombre, diácono, un agente de misericordia, un instrumento de misericordia. 4 acciones. ¿Cuál sería la primera? Según el versículo 16. Me confortó. Muchas veces me confortó. Versículo 17. Me buscó y me halló. Pero falta una del 16. No se avergonzó de mis cadenas. Y uno en el versículo 18 al final. Nos ayudó en Éfeso. Entonces tenemos a 2 hombres que abandonaron a Pablo, que abandonaron a Dios. Un mal ejemplo para nosotros, no sigamos estos caminos. Pero tenemos un buen ejemplo de alguien que estaba con el Señor, que servía la obra y que hizo 4 cosas. Confortó a Pablo, honró sus cadenas, le buscó y estuvo con él, y ayudó en la iglesia de Éfeso. O sea, la misericordia práctica a través de él. Qué importante, ¿no? Una persona que está estática, que está entre un neutro, entre no abandono al Señor y soy fiel a Él, es un peligro. Aquí vemos a un hombre que es proactivo, que es diligente, que está dispuesto, que arriesga su vida, que va más allá. Aquí coloqué lo siguiente, si lo encuentro. Este hermano que nos da las Escrituras es un claro ejemplo de dar la vida por los demás sin esperar nada a cambio y con una fuerte resolución de no apartarse del Señor. Amén. En tu historia como creyente, ¿has pasado por un tiempo abandonando al Señor? Yo pensé, he tenido 2 sucesos muy cortos de días, pero el Señor me trajo por su misericordia nuevamente a Él y a su iglesia. Pero son tenebrosos. Los veo así, no estoy siendo exagerados. Fueron de 3 a 5 días los 2 episodios, pero muy tenebrosos, muy peligrosos. Y claro, les estoy hablando de mis primeros años de creyentes. Y yo digo, yo no quiero eso en ningún momento de mi vida. Siendo un hombre que puedo flaquear, que puedo tomar malas decisiones, que me puedo irritar, que me puedo aún enojar contra Dios, o peor, blasfemar contra Dios. Yo no quiero eso. Alejarme de Él, alejarme de su amor, alejarme de su propósito, alejarme del privilegio de servirle a Él. No quiero. Y oro que los guarde, que en el 2027, los que estamos acá, estemos acá. En el 2030, si el Señor no ha vuelto, estemos acá. En el 2050, ¿tú que no vamos a llegar al 2050? Pero estemos acá. Amén, estemos acá. Amén. Y entonces Timoteo dice, ya para terminar, dice, Figelo y Hermógenes. ¿Y otro cuál es? Él sí, ¿sí o no? Él sí. Voy a seguir ese ejemplo. Amén. Voy a seguir ese ejemplo del diácono
que sirve en la iglesia de Éfeso y de todo aquello que hizo para estar con el apóstol y poderle servir. 4 cosas: lo confortó, lo honró, lo buscó y ayudó. Acciones prácticas para la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tener compasión de alguien, que ahí es, él está lejos, su casa, su familia. Miren que al final de la carta también aparece, capítulo 4, versículo 19, 4:19. ¿Quién no quiere leer? ¿Un varón? Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Muchas gracias. Entonces, la misericordia es tener compasión de alguien. Entonces, la casa de él, porque él ha salido, entonces no sabemos si sus padres, siendo un hombre que no está casado, o su esposa, solamente ella, o también sus hijos pequeños, medianos, la misericordia de Dios para la casa de él. Pero también es evitarle algo. Versículo 18: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. La misericordia de Dios no solamente es presente, la casa, el trabajo, el estudio, la iglesia, sino que también es futura. Concédale al Señor, que dice ahí, que haya misericordia cerca de Él en aquel día. El día de su muerte, el día de su partida, el día en que tenga que ya colgar los guayos, como dice por ahí, que el Señor le conceda misericordia para ese día. Entonces, la misericordia de Dios es tener compasión de alguien, pero también evitarle algo, porque Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio y de castigo. Y este Onesíforo puede haber pasado por alguna de esas dos, o bueno, cada ser humano, pero vemos fruto en él, vemos una evidencia de que era un verdadero creyente. Amén. Amén. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos guardar en nuestro corazón los mandatos de retener la forma de la sana doctrina, de guardar el depósito que nos has dado con la ayuda del Espíritu Santo, porque son innumerables las falsas doctrinas, el error, el engaño, la mentira que en este mundo hay. Y también, Señor, esta mañana vemos estos dos hombres, Señor, tú sabes cómo terminaron sus vidas, Figelo y Hermógenes, que abandonaron a Pablo, pero en realidad te abandonaron a ti, Dios. No queremos seguir ese ejemplo. No queremos desertar en el camino que nos has puesto. Queremos permanecer fieles, aún aunque la batalla sea recia, aún aunque cuando haya dificultades o necesidades, serte fieles hasta la muerte, Señor. Y gracias, Señor, también por Hermógenes, Señor. Gracias por Onesíforo, Señor. Perdón, porque fue un hombre valiente, fue un hombre fiel, fue un hombre que tú usaste para tu gloria. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.